Nosotros como matrimonios decidimos ver los problemas como oportunidad de crecimiento. Nos indicaron que podíamos también hacer uso de los medios digitales para continuar nuestras actividades. Y así nos hemos dado aquí la oportunidad de estar desde este lugar que nos ha recibido con los brazos abiertos para dar inicio a esta primera transmisión en vivo, nuestra sesión de hoy martes. Y nos reunimos aquí en nombre de Dios para hacer esta sesión en vivo. Damos la bienvenida a todos nuestros matrimonios de Casa de la Familia, a los matrimonios de Cuautlancingo y los matrimonios que también pudieron unirse de la comunidad de Amalucan. Y también les damos la bienvenida a todos los matrimonios que sin presenciar o estar presentes en estos lugares se han unido al grupo. Esta noche tenemos con nosotros, ya muchos lo conocen ustedes, el arquitecto Flavio Rodríguez Rojas. Él presenció un milagro eucarístico. Él fue testigo de un momento en que una hostia sangró. Él, a partir de ese milagro, decidió proclamar la palabra de Dios, convirtiéndose en predicador de tiempo completo. Está felizmente casado y bendecido con 2 hermosas hijas. Así que sin más preámbulo, Flavio, bienvenido. Adelante. Muy buenas noches. Nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica a través del Catecismo que es el Espíritu Santo el encargado de mostrar nuestro pecado, pero también es el Espíritu Santo el que se encarga de convencernos de nuestro pecado. Por eso, antes de iniciar con este tema, invoquemos ahí en la intimidad de tu hogar, con tu familia, y juntos hagamos un poco de oración en este tiempo de obscuridad, en donde necesitamos la luz, en este tiempo de miedo, donde necesitamos confiar aún más en Dios, en este tiempo de adversidades, donde necesitamos esa esperanza. Es necesario invocar esa acción poderosa del Espíritu Santo. Me viene a la mente cuando el libro del Génesis en el capítulo 1 narra cuando se expresa la palabra diciendo que al principio la tierra era confusión y caos, y que en medio de esta confusión y caos aleteaba el Espíritu del Señor. Así es que en este tiempo, en medio de esta confusión, de este caos por la pandemia, invoquemos al Espíritu Santo con seguridad, con esa certeza, sabiendo que aletea sobre cada uno de nosotros, de nuestro matrimonio y nuestra familia. Ven, amado Espíritu Santo, a iluminarnos. Ven, amado Espíritu Santo, a guiarnos. Te pedimos, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que vengas a ablandar lo que aún está duro, que vengas a iluminar lo que se encuentra en tinieblas. Ven, amado Espíritu Santo, y todo aquello que experimenta la amargura, en este momento empiece a sentir la dulzura de tu santa presencia. Ven, amado Espíritu Santo, a los matrimonios que están atravesando situaciones completamente adversas. Te pedimos, amado Espíritu Santo, que nos tomes de tu bendita gracia, que nos llenes de esa presencia celestial y sobre todo, Señor, que ilumines nuestro entendimiento. Y así, adheridos a tu santa gracia, podamos encontrar la voluntad perfecta de Dios, como dice en la carta de la primera Tesalonicenses 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es que seamos santos. También pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, encomendándonos y que nos cure el tiempo
nuestra Madre Santísima de Guadalupe, con ese manto protector y acudiendo a esas palabras donde decía: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Por eso vamos al inicio de este tema, una oración a ti, Madre Celestial, para que envuelvas nuestro país, al mundo, con tu manto de protección, y sobre todo a este necesitado, y en especial a todos los matrimonios que atraviesen cualquier circunstancia adversa al proceso de santificación. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos matrimonios, queridas familias, hoy en este tiempo es bueno reflexionar sobre la espiritualidad conyugal. ¿Por qué es importante empezar con un tema que nos haga, pareciera que retroceder, para recordar las bases del catolicismo, las bases de todo matrimonio? Y sin estos cimientos, seguro cualquier matrimonio colapsaría. Los santos padres sinodales, nos recordaba el Santo Padre Juan Pablo II a través de su documento en la Iglesia en América, hablaban de un tiempo precisamente enfocándonos a la conversión. Y en el numeral 27 de este hermoso documento de Juan Pablo II de la Iglesia en América, nos dice al respecto que los padres sinodales han señalado que, por desgracia, existen grandes carencias de orden personal y comunitario con respecto a una conversión más profunda. Este pequeño texto nos habla de una realidad que enfrentamos dentro de cualquier movimiento eclesial, de cualquier movimiento dentro de la parroquia, y nos encontramos con estas nefastas realidades de tener trastornos en conductas y a veces hasta en palabras parte de los miembros de cualquier movimiento. Y si la conducta personal tiene unas desviaciones, por lógica empieza un desorden que afectará tarde o temprano a la comunidad. Este desorden que afecta, dicen nuestras autoridades eclesiales, no es más que la falta de un compromiso genuino, y dice el Santo Padre Juan Pablo II, de una conversión completamente más radical y más profunda. Aquí hay una realidad a analizar. Nuestros integrantes de cada movimiento a veces suelen tener información y formación, y es por eso que iniciamos con esta plataforma, para comprender que los adulterios, los desórdenes como el alcoholismo, los desórdenes de las envidias, las peleas, las fracturas entre miembros que conforman de la iglesia y trabajan dentro de los grupos parroquiales, no es más que a la ausencia y a la falta de conocimiento de lo que es la verdadera conversión. Voy a volver a retomar este hermoso documento de Juan Pablo II, y él nos habla acerca de lo que es la conversión tocante a este tiempo hermoso de Cuaresma que estamos viviendo. Y dice acá ahora en el numeral número 26, la auténtica conversión debe prepararse y cultivarse con la lectura orante de la Sagrada Escritura
y la recepción de los sacramentos, en especial de la reconciliación y la Eucaristía. Por eso, la conversión conduce a la comunión fraterna, porque ayuda a comprender que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Su cuerpo místico mueve a la solidaridad. Qué interesante es descubrir entonces que nosotros, al desconocer que la ausencia de una vida, de una disciplina, de una constancia en toda la riqueza que tiene la Santa Iglesia Católica, se debe a la ausencia de estas prácticas, y es por eso que empieza a nivel personal la corrupción, y después a nivel grupal, y probablemente pues aún que están trabajando fuertemente dentro de cualquier movimiento o de la parroquia. Y vemos entonces que la corrupción bloquea el proceso de conversión profunda que nos están pidiendo nuestros santos padres. Entonces se me viene a la mente para indicarles que al inicio de las primeras comunidades empezó a tejerse precisamente un acto de corrupción. Y dice claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de un matrimonio, Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Un hombre, Ananías, junto con su mujer de nombre Zafira, vendió una finca y de acuerdo con la esposa, retuvo una parte del precio y puso lo restante a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para mentir al Espíritu Santo, guardando para ti parte del precio de la finca? Tuya era antes de venderla, y una vez vendida, tuyo era el producto de la venta. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al escuchar a Ananías estas palabras y caer muerto al suelo, fue todo uno. Por los que, cuantos lo oyeron, quedaron sobrecogidos de temor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Un matrimonio que no se deja guiar por el Espíritu Santo va a empezar a trabajar el espíritu de la mentira, el espíritu del engaño, el espíritu de la frialdad, y empezará a colapsar, llevándose a sí mismo una vida de corrupción, de frialdad y alejada de Dios. A eso se refiere el Santo Padre Juan Pablo II cuando nos decía que el desorden personal, y este desorden personal de Ananías, llevó al desorden de una comunidad llamada un matrimonio. Y Zafira se preparó para este juego. A tal grado dice en el versículo 2 que la esposa, en común acuerdo, aceptó este tipo de corrupción. El efecto personal hace daño siempre al matrimonio, porque nosotros lo permitimos. Podemos hablar de corrupciones desde el marido que roba la empresa, desde el marido que roba un anillo,
cuando es mecánico o carpintero, desde el esposo que permite como licenciado hacer corrupciones, desviaciones, el doctor que hace ciertas cosas que no son correctas con su vida profesional, y esto tarde o temprano hace daño inclusive a su propia esposa y hacerla caer precisamente en este tipo de desviaciones. No tardará en cundir que los propios hijos asumirán una vida de corrupción, de desviación, y lamentablemente, con tristeza y dolor en mi corazón, gente que aún está dentro de la misma actividad pastoral de la iglesia, cae e incumbe en estos delitos, y lastimando así a veces a la casa, a la familia e inclusive a los grupos parroquiales o movimientos que a veces se caen en pedazos. Este análisis de la realidad, con un mal testimonio llevado a cabo por nosotros, testimonios, es importante en este tiempo de Cuaresma reflexionar acerca de esa vida de conversión a la cual nos estuvo incitando Juan Pablo II. Y tomando una vez más este hermoso documento de la Iglesia en América, quiero hacerles resonar a lo que estamos llamados como matrimonios, como familia, pero específicamente hablándole a los esposos. Y él enmarca realmente algo de peso para alcanzar la vida de santidad. Quiero que escuche ahora del numeral 46 del documento de la Iglesia en América. Dice el Santo Padre Juan Pablo II esto: para que la familia cristiana sea verdaderamente iglesia doméstica, está llamada a ser en el ámbito en que los padres transmiten la fe, pues ellos deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe mediante la palabra y el ejemplo. Qué interesante es ver al Santo Padre y escuchar estas benditas palabras con este mensaje para los matrimonios. Dice que los principales y primeros educadores en la fe somos papá y las mamás. No está poniendo la responsabilidad de educar y disciplinar y transmitir nuestra fe al sacerdote, a la religiosa. No está poniendo como responsables a aquellos que tenemos hijos en colegios, inclusive católicos. Nunca pone la responsabilidad sobre catequistas o inclusive formadores de nuestros hijos a nivel eclesial. El Santo Padre Juan Pablo II, con tanta claridad, dice que los primeros y principales educadores de nuestros hijos somos nosotros. Y el Santo Padre Juan Pablo II expresa esto cuando dice claramente que nosotros ejemplo a través también de otro elemento maravilloso, las palabras. Dos cosas extraordinarias. Nosotros los papás debemos entonces preocuparnos por tener estas dos disciplinas, estas dos actividades dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida conyugal, la manera de hablar y también la manera de comportarnos. Esto lo decía San Francisco de Asís, que nosotros somos un evangelio viviente y que debemos de tener cuidado con nuestras palabras y acciones, porque tal vez sea la única oportunidad donde tengamos
esa gran bendición de predicarles a través de nuestras palabras y ejemplos. Quiero compartirles la parte segunda de este hermoso numeral 46 del documento Iglesia en América de Juan Pablo II. En la familia tampoco puede faltar la práctica de la oración, en la que se encuentren unidos tanto los cónyuges entre sí como con sus hijos. A este respecto, se han de fomentar momentos de vida espiritual en común, la participación en la Eucaristía, los días festivos y la práctica del sacramento de la reconciliación, la oración cotidiana en familia y obras concretas de caridad. Así se consolidará la fidelidad en el matrimonio y la unidad de la familia. En un ambiente familiar con estas características, no será difícil que los hijos sepan y descubrir su vocación al servicio de la comunidad y de la iglesia, y que aprendan especialmente con el ejemplo de sus padres que la vida familiar es un camino, es una bendición para realizar la vocación universal a la santidad. Qué hermosas palabras. Estos elementos de espiritualidad conyugal que nos da a conocer su santidad Juan Pablo II concluyen en una enorme bendición. Nunca habrá esas fallas, esos tropiezos de cónyuge a cónyuge. Tal vez cuando se tocan las puertas para separarnos y amenazar al cónyuge con una separación. Mientras llevemos esta disciplina conyugal, nunca tocarán a las puertas de nuestro matrimonio algún adulterio, algún coqueteo. Los adulterios, tanto como las fallas que se tienen a veces de la falta de esa transmisión de la ternura, no es más que el resultado de una ausencia o de una disciplina en la vida, sobre todo de lo que nos ha pedido Juan Pablo II. El resultado final a veces es cuando penetra la corrupción, tenemos relaciones con malas amistades, y esas malas amistades nos van a incitar al robo, a la tranza, a las drogas, al alcohol. Nosotros a veces tenemos la iniciativa de abrir las puertas al relacionarnos con enemigos de Jesús. Quisiera en este momento enfocar y decirte con todo mi corazón que ojalá y tus mejores amistades estén dentro de los grupos parroquiales o del movimiento en el cual tú profesas tu fe. Pero si tus mejores amigos están fuera del movimiento, o por qué no decirlo directamente, de los que no quieren nada con la iglesia, nada con Jesús, déjame decirte con tanta claridad que esos son tus peores enemigos, y que tarde o temprano tropezarás y entrará la corrupción a tu corazón, y tal vez el día de mañana que tengas una caída, te podrá resonar los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, cuando le dice San Pedro a Ananías: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de tu corazón? Reflexionemos solo un momento. ¿En qué momento, mi amado hermano, a través de actos ilícitos,
de palabras ilícitas, diste cavidad, abriste la oportunidad para que Satanás se apoderara de tu corazón. Reflexionemos solo un momento. Ahora que hemos abierto este pequeño espacio, lamentablemente, sin lugar a dudas, se te vino a la mente, mencionaste a tu cónyuge, se te vino a la mente el día en que volviste a caer aquello que prometiste no volver a hacer. Y entonces, ahora que hemos recordado estas partes, es importante entonces afianzarnos a esta enseñanza de Juan Pablo II. Volvamos a esa disciplina como matrimonios. Volvamos a estos 4 elementos básicos que determinarán la fortaleza y la estructura bien alineada y conformada para soportar todo tipo de embate para las cosas que vienen en un futuro y así llegar a cumplir lo que tiene como enmienda el sacramento del matrimonio. Su misma palabra de latín, sacrare mentum, mentum es medio, sacrare, hacer sagrado. Y para eso Dios nos da la bendición para que juntos podamos llegar a hacernos santos. Oremos en este momento para abrir un espacio y reflexionar en este medio tiempo e irnos en este descanso reflexionando si entró en mí la corrupción, si no estoy consciente de lo que es la profunda conversión. Segunda parte hablaremos de estos hermosos elementos que nos da Juan Pablo II para enmendar, para levantarnos y ahora buscar ese proyecto al cual hemos sido llamados tu esposa y tú a la santidad. Así sea. Juan Pablo II nos decía las enormes bendiciones que tenemos cuando nosotros nos responsabilizamos a través de estos elementos de la espiritualidad conyugal. Juan Pablo II nos hablaba y nos decía claramente que a través de la práctica de estos elementos de espiritualidad conyugal, unamos a nosotros, a nuestros hijos, recordando que nosotros somos los primeros y principales y transmisores de la fe hacia nuestra familia. Recordando también lo que Juan Pablo II nos decía, que a través de convivir en momentos íntimos como familia, para oración, asistir a la Santa Eucaristía, al sacramento de la reconciliación, que esto tendría como consecuencia la fidelidad en el matrimonio y sobre todo la unidad de la familia, dejándonos sobre todo como el más grande, unos hijos que buscarán el día de mañana imitarnos en la búsqueda de ese Dios tan hermoso, y el camino que ellos emprenderán será el de la unidad. Pero ahora analicemos estos elementos de espiritualidad que nos dejan una gran bendición cuando las llevamos a la práctica. Vuelvo a retomar este hermoso documento de Juan Pablo II. En el numeral 29, documento de la Iglesia en América, dice, quiero que escuche con mucha atención: la espiritualidad cristiana se alimenta ante todo de una vida sacramental asidua
por ser los sacramentos raíz, fuente inagotable de la gracia de Dios. Vean qué detalle de Juan Pablo II. Nos da esta exhortación a que nosotros seamos partícipes constantes. Ese es lo significado de la palabra asidua. Y pone como primer elemento los santos sacramentos, y nos dice Juan Pablo II, porque los sacramentos son raíz y fuente inagotable de la gracia de Dios. Qué hermosísimo. Retomando la figura, la imagen de los siglos primeros de la época de la colonización, recordemos que en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, a partir del siglo XV, XVI, XVII, empezaron a fundarse las primeras ciudades, y en ellas siempre se ponía al centro de esta primera urbanización una fuente. Hoy la fuente en las grandes ciudades solo sirve nada más para sacarse la... Este propósito tenía y cumplía una fuente en los primeros siglos de aquí, de Latinoamérica. Entonces, mis amados hermanos, cuando Juan Pablo II hace esta comparación acerca de que los sacramentos son raíz y fuente inagotable de la gracia de Dios, nos tiempo en que tú necesites recurrir al santo sacramento de la Eucaristía, habrá siempre esa fuente, esa gracia emanando de la Santa Eucaristía para poder saciar, apaciguar tu sed más grande o más pequeña que tú llegues a tener. Y hermosamente Juan Pablo II, fuente inagotable, lo que quiere decir que siempre permanecerá la gracia de Dios hoy y siempre. Jesús el mismo de ayer, hoy y siempre. Y en los días difíciles estará contigo, en los días de dolor estará contigo, en los días de desesperación, allí en la Eucaristía estará presente. Por eso lo del Éxodo capítulo 3, qué hermoso lo dice: Señor, y si me envían, me pregunta Faraón, ¿quién eres tú? ¿Qué le voy a decir? El Señor le dijo, Éxodo 3, yo soy el que soy. Y actualizándolo al Nuevo Testamento, Jesús, cuando aparece, viene a decirle en sus y evangelizaciones: yo soy la puerta, yo soy el agua, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el gran yo soy. Por eso en cada Eucaristía que nosotros vamos acompañados de nuestro cónyuge, vamos acompañados de nuestros hijos, el gran yo soy tiene para cada uno de los miembros de la familia. Y si el esposo va con una debilidad, tal vez en decadencias, caídas, a veces sexuales, a veces adicciones, el Señor te dice en cada Eucaristía: soy fuente inagotable de gracia, y yo soy tu fortaleza, yo soy tu templanza. Solo come, solo y obtendrás esta gracia que te ayudará día a día a realizar ese proceso de crecimiento, de conversión. Es en la Santa Eucaristía donde sufrimos una gran transformación como esposos, como hijos, como miembros de la Iglesia. Cada vez que llegas con esa necesidad, porque a veces hay esposas que tienen a un compañero en la recámara, tienen a un esposo de por vida, pero muchas de ellas llegan a experimentar una tremenda soledad aún estando casados. Y esa misa, el Señor dice: yo soy compañía, yo soy presencia,
y esos vacíos existenciales que llegase a tener nuestra cónyuge quedarán saciados en cada Eucaristía. A veces la esposa llega a tener miedo de que usted se vaya con otra mujer, miedo de que usted se vaya a alguna cantina, algún prostíbulo, miedo de que se junte con amistad, lo corrompen. Pues en la Eucaristía, cada vez que llega esa santa mujer, el Señor puede saciar con esa gracia inagotable y le dirá adiós al miedo, y esta mujer tendrá la confianza necesaria para saber que Él va a obrar y va a seguir transformando a su compañero y alcanzar el santo deseo de la perfección que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, la Eucaristía, fuente inagotable de la gracia de Dios, aquella que transforma inclusive a tus benditos hijos, porque cada vez que un hijo cae en estas trampas de las redes sociales, cada vez que nuestros hijos caen en ese tipo de música satánica, en ese tipo de música que a veces desvía los conceptos buenos, los valores, a través de tanta escucha de música que está mal llevada, nosotros tenemos miedo que nuestros hijos se extravíen, o inclusive tenemos miedo de que nuestros hijos también entren a este tipo de retos dentro de lo que generan y se están gestando, sobre todo ahora, a mucha capacidad de los jóvenes de lastimarse, de cortarse, lacerarse con cúters, jugar, por ejemplo, juegos de la ballena azul, el Charlie, prácticas hasta satánicas que a veces nosotros desconocemos. Tenemos miedo de que nuestros hijos se pierdan y se corrompan y se extravíen. Pero el día en que su esposo empiezan a poner un buen ejemplo de ir a la Santa Misa, de comulgar, estos hijos aprenden también. Y entonces el Señor, que dice: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Ten la certeza de que cada vez que tú comulgas con tu esposa o tu esposo, los hijos van detrás de ti, y esa luz va a ir iluminando la conciencia, va a ir iluminando la inteligencia de tus hijos, y dirán: papá, ¿verdad que esto no es bueno? Mamá, ¿verdad que esto no es correcto? Y serán alineando conforme el corazón de Dios. Por eso, qué hermoso título le pone Juan Pablo II: la Eucaristía, fuente inagotable de la gracia de Dios. Podemos saciar hasta la venganza de pasados años. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2830, habla precisamente que en la Eucaristía, en este hermoso sacramento, hay un desbordamiento de la gracia de Dios. Y ese desbordamiento hace falta en la sequedad de nuestra relación con nuestro cónyuge, hace falta en la relación con nuestros hijos, recordando las palabras ahora que se me vienen del Santo Padre Francisco, cuando en el documento de Amoris Laetitia, esa alegría del amor en la familia, dice claramente que los matrimonios, las familias, estamos viviendo una etapa de superficialidad, y esa etapa de superficialidad nos está llevando precisamente a anular una gran virtud, la ternura. Y cuántos matrimonios con apariencias, y cuántas relaciones de familia con apariencias. En la parroquia somos unos, en los grupos parroquiales o movimientos, llámese cual sea, tenemos ciertas características, pero entrando a esos 4 muros de esa casa, de ese hogar, la realidad es otra. No hay brazos, no hay caricias, no hay palabras. Y lamentablemente muchos venimos de raíces bien lastimadas y tuvimos unos padres duros. Ese puede ser el marco de tu realidad, pero no estamos a quedarnos con esa frialdad, esa indiferencia. Empecemos a nutrirnos de los santos sacramentos.
Y la Eucaristía logra esa transformación en cada uno de nosotros. El que es duro puede volverse completamente blando. El que es frío puede volverse completamente calientito para sus hijos, para su cónyuge. Aquel que es desviado, aquel que está queriendo aislarse, puede volver a integrarse. Hoy hablamos de esa crueldad del celular, que no todos los medios son malos. El abuso en que nosotros le querramos dar depende si es bueno o es malo. Pero hoy está haciendo tanto daño y superficialidad en este tipo de relaciones. Ya lo que decía el Papa Francisco, matrimonios superficiales, familias superficiales, porque papá y mamá con su celular, hijo e hija con sus celulares y cada quien en su recámara con sus aparatos electrónicos. Volvamos entonces a esta fuente inagotable de la gracia de Dios. ¿Cuál es la Santa Eucaristía? De ella va a emanar el deseo de amarnos. Recordemos lo que dice el catecismo muy claramente, que fuimos creados por amor y para vivir en el amor y para dar amor. Y entonces cuando nosotros nos nutrimos de este amor de los amores, Mateo 26, esta es mi sangre, este es mi carne, tomad, comed, bebed. ¡Qué bendición! Hagamos caso, porque es una propuesta, un imperativo de Dios de acercarnos, de comer y beber. Y entonces seremos transformados dentro de esta gracia sacramental. Ese es uno de los elementos que nos da la Santa Eucaristía. Pero antes de concluir esta parte de la Eucaristía, quiero leer ahora este documento del mismo Juan Pablo II, la llamada Familiaris Consortio, la familia en los tiempos modernos, en el numeral 57, donde habla acerca del matrimonio y la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia, en cuanto sellada con la sangre de la cruz. Y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuando Juan Pablo II nos dice que la Eucaristía ahora es la raíz donde el matrimonio encuentra su perfección? Dice por ahí una canción de José José, porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. Y tiene toda la razón. Lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido en el espíritu es espíritu. Pablo lo recuerda en Gálatas 5, cuando nos pone con toda esta realidad. Por eso existen tantas separaciones, por eso tantas peleas, por eso tantos celos, por eso tanta división, tantas apariencias. Son frutos de la carne. Y sin embargo en el espíritu se gesta la gracia, la santidad, y matrimonio que comulga asiduamente, constantemente. Sé que nuestra Santa Iglesia nos pide solamente los domingos, pero también hay exhortaciones para los que crecemos a ir asiduamente, como decía Juan Pablo II en la Iglesia en América. Constancia, perseverancia. Matrimonio que comulga diario está haciendo en él una raíz profunda en la del Señor. Y estoy presto a perdonar a mi cónyuge, y estoy presto a escuchar. Entonces puedo tener las acciones y las palabras que el mismo Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí.
Y los matrimonios de hoy necesitan en el cónyuge otro Cristo, el que vive a través de sus palabras y acciones. Lo que decíamos al inicio, los hijos necesitan una madre que configuren los pensamientos y las acciones del mismo Cristo. Pero si nosotros cultivamos a diario este bendito dentro de nuestra relación conyugal, entonces estaremos configurando la imagen de Cristo. Tanto le permitirá reconocer a Dios siempre y en todas las cosas, contemplarlo en todas las personas, buscar su voluntad en los acontecimientos. Vea qué hermoso. Este otro elemento de la vida conyugal, la oración. Yo quiero preguntarles a los matrimonios que me ven, que me escuchan personal: ¿mejor, peor o igual que antes? ¿Cómo está tu oración personal? ¿Mejor, peor o igual que antes? Creo que tú ya tienes la respuesta. Si tu vida personal está en corrupción, si tu relación conyugal está en corrupción, si tu relación con tus hijos está en corrupción, hemos abandonado la vida que nos adhiere a Cristo todos los días, y es la oración. Pedimos nuevamente disculpas, pero retomamos esta parte para ir concluyendo esta gran enseñanza. Recordando un poco que hemos hablado acerca de estos benditos elementos acerca de la vida conyugal, y en primera expusimos la cuestión de la Eucaristía, y ahora estamos tomando este tema de la oración personal, que esta oración personal surte sus efectos, decíamos, precisamente cuando hay necesidad de perdonar a aquel que ha sido nuestro agresor. Y ponía yo un ejemplo maravilloso dentro de la ley mosaica, a esa mujer que narra el Evangelio de Lucas, que le traen a Jesús, y que los maestros de la ley tenían en sus manos ya listas las piedras para ejecutar, puesto que así lo demandaba Deuteronomio capítulo 22. Cuando llegan estos maestros de la ley y Jesús está escribiendo algo en el suelo, y le dicen: maestro, la ley de Moisés ordena apedrear a este tipo de personas que han sido encontradas en adulterio. ¿Tú qué dices? Insistieron, pero Jesús solo guardaba silencio, y dice la Sagrada Escritura que escribía en el suelo. Aquí hay un gran aprendizaje. Hay dos maneras de mirar: una que nos da la vida sacramental, la constante oración, la relación con Dios nos transforma en una mirada sacramental, y la otra parte, la que condena, la que juzga, la que impone, la que se deja guiar por normatividades. Cuando estos hombres insisten, Jesús les dice: aquel que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Mis amados hermanos, a ti, varón, que te han faltado tus esposas con un adulterio, a ti, amadas esposas, que te han faltado con un adulterio, tenemos que procesar aún nuestra forma de ver a nuestro cónyuge, porque cuando intimidan, el pensamiento viaja para condenar otra vez y mirar como fariseo: ¿por qué me lo hiciste? ¿En qué te fallé? Y vienen palabras de maldición hacia él o hacia ella, y se empieza a gestar hasta en el corazón un resentimiento, un coraje y probablemente hasta una venganza.
El corazón sufre 3 características que dice el Catecismo 2840. El corazón se cierra, el corazón se pone duro y crea una capa como impermeabilizante. No deja que la gracia de Dios obre en él. Y esto es ya el resultado de la ausencia de oración personal. Mis amados matrimonios, cuando Jesús se queda escribiendo después de lanzarles esa propuesta, si alguien está limpio que arroje la primera piedra, se fueron alejando uno a uno, dice la Sagrada Escritura. Al final solo se quedaron los 2. Y Jesús levanta la mirada para ver aquellos, gente normativa, aquella gente que se sentía con pudor, aquella gente que se sentía santa, perfecta. Vio que ya no había ninguno y le dice con una voz tan hermosa a la mujer que había fallado: mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer levanta su rostro y mira que no hay nadie. Señor, se fueron. Y Jesús la miraría con esa mirada sacramental, con esa mirada santa, y le dice estas palabras: levántate, vete y no peques más. Hacernos como Jesús, queridos matrimonios, es decirle a él o a ella si te agredieron, si te fallaron. Mirarlos, traspasar nuestras miradas y con el corazón de Jesús decirle: todo está bien, todo está perdonado, nada me debes, nada me debes. Levántate, esposo, levántate, esposa, y no vuelvas a hacerlo. ¿Y cómo podrás saber si has perdonado? Porque vas a orar por él, por ella, porque le vas a estar atento. Nunca habrá reproches, nunca volverás a regresar al pasado, nunca recordarás para lacerar, para lastimar, reprochar, sino por el contrario, estarás en continua oración para buscar la santidad. Levántense y trabajen a través de la oración personal para transformar esta mirada, a veces tan farisea, en una mirada completamente sacramental, como dice el hermoso documento de Juan Pablo II. Y finalmente, lo que nos recomendaba Juan Pablo II: asistir a la reconciliación, llevando a nuestros hijos, que nos vean que nos confesamos. Vayan, pongamos ejemplo. Y les quiero recordar algo, matrimonios: a veces fallamos grandemente, no nos queremos levantar por vergüenza. San Juan Bosco decía con estas palabras: el diablo te quita la vergüenza cuando te vas a pecar y te la devuelve cuando te vas a confesar. Acerquémonos, porque el Padre nos espera como al hijo pródigo. Sabe que regresarás. Tienes derecho a caerte, a fallar, pero lo que no tienes derecho es quedarte ahí en el suelo. Lo que no tienes derecho es seguir comiendo con los cerdos y querer, comiendo lo de los cerdos, comportarte como los cerdos. Vuelve, sal de ese chiquero, reconcíliate. El bendito sacramento de la reconciliación tiene este efecto que es de sanación. Hace falta curar la herida que el pecado te dejó. Y te pido de favor, que es muy importante que confieses ese pecado, inclusive de no querer perdonar, inclusive de un aborto que tienes de años, un adulterio, un hijo fuera del matrimonio, pero acércate y déjate guiar por el sacerdote y verás cuánta paz. Y finalmente, practicar las obras de caridad. Recuerda que nuestros hijos vienen atrás de nosotros, y si te ven
como padre generoso, como madre generosa, caritativa, ellos también aprenden a dar. Hay algo que yo tengo que compartirte, que siempre que vamos en los semáforos, la gente se acerca para pedirte, ya sea dinero o te limpian el cristal. Y mi Ruth, que tiene tan solo 5 años, ve que siempre mi esposa, le digo, dale 10 pesos, 5 pesos, lo que tengamos. Y me decía, papá, ¿por qué le dan? Digo, porque él tiene hambre y tenemos que darle. El otro día que veníamos comiendo donas en el carro, nos paramos y un niñito había y bajó su cristal, y cuando vemos le dice, niño, ten. Le dio una de sus donas, y ese es el ejemplo que nosotros dejamos. Cuando nosotros practicamos la caridad, nuestros hijos también la practicarán y se edificará fácilmente una familia en santidad. Quiero terminar este tema utilizando este fragmento del numeral 29, documento Iglesia en América de Juan Pablo II, y lo tiene como subtítulo: guiados por el Espíritu Santo hacia un nuevo estilo de vida. Así pues, a todos se les pide que profundicen y asuman la auténtica espiritualidad cristiana. En efecto, espiritualidad es un estilo o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual es la vida en Cristo y en el Espíritu, que se acepta por la fe, se expresa por el amor y en esperanza, y es conducida a la vida de comunidad eclesial. Un estilo maravilloso de vida, un estilo al cual nos exige disciplina cristiana, elementos para la vida conyugal, y así guiados por el Espíritu Santo, en día a día iremos conformando a un Cristo en nosotros, pero también nuestro matrimonio girará en una vida cristocéntrica, todo en Cristo, y algún día podremos gritar, ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo el que vive en nosotros. Y así evitaremos que la corrupción, lo que le pasó a Ananías y a Zafira, no nos diga San Pedro, como a ellos, ¿por qué dejaste que Satanás se apoderara de tu corazón? Pidamos finalmente al Espíritu Santo. Yo te invito que ahí en tu hogar, en donde estés con tu familia, empecemos a practicar un momento de recogimiento, pidiéndole a Dios: ven, amado Espíritu Santo, ven, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven a la vida de nuestros hijos. Ven, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a la vida y al corazón de mi cónyuge. Ven, amado Espíritu Santo, a mi vida personal. Te necesito, guíanos, condúcenos. Te suplicamos que hagas en nuestro corazón tu trono, para que nunca más Satanás se apodere de nuestro corazón y nos conduzca a esa corrupción que no es agradable a tus ojos. Ven, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en este tiempo en donde los matrimonios fácilmente se abren a la corrupción, y a lo bueno lo llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Ven, amado Espíritu Santo, y donde hay confusión y caos, pon el orden y que el desorden desaparezca. Ven, amado Espíritu Santo, y una vez más ilumina el núcleo, conviértelo en esa hoguera de ese fuego celestial, avivándonos y bendiciéndonos. Te amamos, te necesitamos, amado Espíritu Santo, y realiza en nosotros el día a día el poder tener una mirada sacramental, el día a día tener hambre y más sed de la Santa Eucaristía, el día a día el hacernos generosos, caritativos, y el día a día acercarnos con confianza a los brazos de la reconciliación, para así perfeccionar la paz y la santidad,
en los cónyuges y en nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos en intercesión de la siempre Virgen María, y le decimos con el corazón: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y mil gracias por escuchar esta bendición de mensaje. Bueno, pues muchas gracias, hermano Flavio. Sin duda es un tema muy importante, la espiritualidad conyugal. Y bueno, le damos un fuerte aplauso desde nuestra casa. Gracias. Bueno, pues como ven, queridos hermanos, pues haciendo todo lo posible por llegar hasta sus hogares. Nosotros no lo hacemos, el que dispone de todo pues, es Papá Dios, que nos da todos los medios para que su palabra llegue a todos ustedes. Y bueno, ahorita que no podemos salir de nuestras casas por todo lo que está pasando por el coronavirus, pues ya saben, a cuidar más que nada a los ancianitos, a los niños. Todos tenemos alguien mayor en casa, hay que cuidarlo. Y bueno, vamos a seguir transmitiendo. Pues todos los martes, como es costumbre, en el horario que dijimos, a las 8 de la noche. Aquí también Martín quiere compartirnos algo. Bueno, queridos matrimonios consagrados, agradecemos el tiempo que tuvieron a bien regalarnos a través de esta transmisión en vivo. También agradecemos a nuestro amigo Flavio, que Dios lo siga iluminando para que nos siga transmitiendo esos mensajes que Dios nos quiere dar a entender aquí a los matrimonios consagrados. Y les pedimos que, como ya de costumbre, ya tenemos nosotros ese tiempo programado para nuestra catequesis familiar, para nuestra catequesis de matrimonios. No la dejemos, no la echemos abajo ahorita con esta crisis que primero Dios vamos a pasar triunfantes como lo hacemos los mexicanos. No dejemos atrás ese tiempo, vamos a dedicarlo, como decía César, vamos a estar transmitiendo en vivo, primero Dios, con todos los problemas que tenemos a través de la red de internet, de la señal, pero con todo el corazón, iluminado por Dios y por nuestros amigos que nos ayudan también aquí a transmitir los mensajes de Dios. Matrimonios, los invitamos el próximo martes a que nos sigan acompañando a través de estas redes sociales tan nuevas para nosotros. Perdonen todas las situaciones que tuvimos, pero fueron fuera de nuestro alcance. Muchas gracias, buenas noches y que se sigan amando ustedes con muchas ganas. Gracias a todos.